Bienvenida al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Hoy exploraremos juntos el significado del color amarillo, un tono lleno de energía, vitalidad y simbolismo profundo. El amarillo es el color del sol, la luz y la claridad, y a lo largo de la historia ha estado relacionado con la alegría, la sabiduría, la abundancia y la esperanza. En este video descubrirás qué representa espiritualmente, qué transmite en lo emocional y cómo puede influir en tu vida diaria. Prepárate porque este color, tan radiante y lleno de poder, guarda mensajes que quizás no conocías y que pueden transformar tu manera de ver la energía que te rodea. El amarillo es el mucho más claro de todos y cada uno de los colores vivos. Es un color que se distingue de forma fácil del resto de colores, si bien hay mucho más de 100 tonalidades de amarillo. Se encuentra dentro de los tres colores primarios pigmento, adjuntado con el magenta y el color azul cian, en tanto que no es el resultado de ninguna mezcla, sino una base pura a partir de la cual surgen infinitas combinaciones. Su luminosidad hace que sea uno de los colores más visibles a la vista humana. El ojo humano percibe con gran intensidad este color porque refleja una enorme cantidad de luz. De ahí que sea utilizado constantemente en señalizaciones, avisos de precaución y advertencia, pues llama la atención de manera inmediata y es casi imposible ignorarlo. ¿Qué significa el color amarillo? El color amarillo es un color poco permanente o maleable, en tanto que al combinarlo con solo una gota de otro color da como resultado otro tono completamente diferente. Un poco de color rojo lo transforma en naranja, un toque de azul en verde y una pizca de negro lo mancha y lo apaga. Es por ello que resulta un color contradictorio, que oscila entre lo positivo y lo negativo, entre la vitalidad y la decadencia, entre la vida y la traición. Este contraste se refleja en sus múltiples interpretaciones. Por un lado, es un color claro y lumínico, asociado con el sol, y en consecuencia con la vida, la alegría y el optimismo. La gente alegres, extrovertidas y entusiastas suelen sentirse atraídas por este color, pues refleja un ánimo reluciente y expansivo. Se dice que las personas que prefieren el amarillo son aquellas que buscan la luz en cada situación, que intentan ver el lado positivo de los problemas y que contagian vitalidad a quienes las rodean. Sin embargo, también puede transmitir lo contrario, envidia, celos, falsedad y engaño. El amarillo, en su faceta sombría, se convierte en un símbolo de traición y cobardía, con referencias históricas y culturales que lo sostienen como un color de doble filo. Amarillo como símbolo de sabiduría y conocimiento. Como color de la luz y el sol, se relaciona a sí mismo con la comprensión, la inteligencia y la sabiduría. Durante la historia, tanto en Oriente como en Occidente, la luz solar ha sido asociada con el despertar de la conciencia y la iluminación interior. El sol ilumina, revela lo oculto, aclara las sombras, y el amarillo se ha convertido en su representación terrenal. En muchas culturas antiguas, el color dorado amarillo estaba reservado para los sabios, los emperadores y los sacerdotes. En Egipto, los dioses solares eran representados con este tono, símbolo de la eternidad. En Asia, especialmente en China, el amarillo fue considerado el color imperial, símbolo del poder absoluto, del centro del universo y del equilibrio cósmico. Los emperadores chinos usaban túnicas amarillas como muestra de su divinidad y autoridad. La asociación entre el amarillo, el sol y el conocimiento también se mantiene en la mitología griega. El dios Apolo, deidad de la luz, de la música y de las artes, era también considerado el dios del conocimiento y la verdad. Sus rayos, representados en amarillo, iluminaban no solo el mundo físico, sino también la mente de los hombres. Incluso en la época moderna, la llamada Ilustración o siglo de las luces se relacionó simbólicamente con el amarillo y con la claridad solar, porque representaba la salida de la humanidad de la ignorancia y la entrada a una etapa de razón, ciencia y entendimiento. El amarillo como energía y creatividad. Otra faceta positiva de este color es que estimula la imaginación y la percepción. Se dice que los ambientes pintados de amarillo fomentan la concentración y agilizan el ritmo de pensamiento. Por eso, en espacios creativos, estudios artísticos y lugares de trabajo intelectual, suele usarse este tono como inspiración. Los psicólogos del color aseguran que el amarillo está relacionado con el hemisferio izquierdo del cerebro, aquel que regula la lógica, la memoria y la organización. Sin embargo, también activa la parte creativa, al provocar una sensación de claridad y entusiasmo. Es por eso que muchos artistas y diseñadores lo eligen para estimular la mente. Sin embargo, se debe tener cuidado,
un exceso de amarillo puede generar irritabilidad, ansiedad y agotamiento mental. Al ser un color tan intenso y vibrante, puede sobreestimular los sentidos y cansar la vista si se usa en exceso. La contradicción del amarillo, entre lo positivo y lo negativo. Como ya comentamos, el amarillo es un color contradictorio, pues no se asocia únicamente con características positivas. También es símbolo de celos, envidia, traición y egoísmo. Es considerado el color del egocentrismo porque, al igual que el sol, busca ser el centro de atención. En su faceta negativa, el amarillo se relaciona con la traición. Esta asociación tiene sus raíces en la tradición cristiana, donde Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús, fue representado en numerosas pinturas vistiendo túnicas amarillas. Desde entonces, la superstición alrededor de este color lo marcó como signo de mala suerte y deslealtad. El amarillo también es el color de lo falso, de la máscara que pretende ser alegría cuando en realidad oculta sentimientos contrarios. En Francia existe la expresión risa amarilla para referirse a una risa falsa, forzada, que no nace del verdadero gozo sino del disimulo. En inglés, la palabra yellow también significa cobarde. El amarillo en la historia y las curiosidades culturales. Mitología griega, Apolo, dios del sol, era símbolo de sabiduría, razón y luz. Sus atributos dorados amarillos representaban la claridad del conocimiento. Flores de Narciso, en la mitología, Narciso se enamoró de su reflejo, y de este mito nacieron las flores llamadas narcisos, que en su mayoría son amarillas, asociadas al narcisismo y al egocentrismo. Roma antigua, no era bien visto que las mujeres respetables usaran pelucas rubias o amarillentas, pues éstas se relacionaban con prostitutas o mujeres de reputación dudosa. Edad Media, el amarillo fue el color de los marginados. Prostitutas, herejes, judíos y deudores eran obligados a portar prendas amarillas como símbolo de deshonra. Se consideraba un color de estigma, imposible de esconder por su visibilidad. Lenguaje popular, en ruso y en francés, los manicomios eran llamados casas amarillas, relacionando este color con la locura y la inestabilidad mental. Sindicalismo, en Alemania, Francia y España, se llamaba sindicatos amarillos a las organizaciones laborales que apoyaban a los empresarios y eran vistas como traidoras por los obreros, los llamados sindicatos rojos. Teatro, el famoso dramaturgo Molière murió poco después de una función en la que vestía de amarillo, lo que generó la superstición de que este color trae mala suerte a los actores. Desde entonces, en el teatro europeo se evita este color en vestuarios de escena. Amarillo en el mundo espiritual y energético. Desde la perspectiva espiritual, el amarillo se asocia con el tercer chakra, conocido como Manipura o plexo solar. Este chakra se ubica en el abdomen y está relacionado con la fuerza de voluntad, la confianza en uno mismo y el poder personal. Se dice que meditar visualizando el color amarillo en esta zona ayuda a fortalecer la autoestima, a vencer la inseguridad y a recuperar la energía vital. El amarillo también es usado en rituales de prosperidad y éxito. Encender velas amarillas se considera una forma de atraer abundancia, suerte en los negocios y claridad mental. Es un color que vibra con la frecuencia del logro y de la superación. En el Feng Shui, el amarillo está asociado con la salud y el bienestar, especialmente en tonos suaves, como el amarillo pastel, que transmiten calidez, seguridad y estabilidad emocional. Sin embargo, los tonos muy intensos deben usarse con cuidado porque pueden generar tensión y exceso de energía. Tonalidades del amarillo y sus significados. Amarillo pastel, ternura, suavidad, calma, inocencia. Ideal para transmitir calidez y dulzura. Amarillo dorado, riqueza, éxito, sabiduría, poder espiritual. Relacionado con lo divino y lo sagrado. Amarillo intenso o neón, energía, dinamismo, advertencia. Se utiliza para llamar la atención y estimular la acción. Amarillo verdoso, envidia, celos, toxicidad, decadencia. Es la tonalidad más asociada a lo negativo. Cada matiz de amarillo despierta una emoción distinta, desde la alegría más pura hasta la incomodidad o el rechazo. El amarillo en la moda y el arte. En la moda, el amarillo es un color arriesgado. Quienes lo usan transmiten seguridad, fuerza y deseo de destacar. Es el color de quienes no temen ser vistos, de quienes buscan irradiar confianza y dejar huella. En el arte, especialmente en el impresionismo, el amarillo fue clave,
artistas como Van Gogh lo utilizaron para transmitir intensidad, energía y vitalidad en sus obras. Basta observar los girasoles de Van Gogh para comprender cómo el amarillo puede convertirse en un lenguaje universal de alegría y luz. Conclusión simbólica. El amarillo es un color complejo, lleno de luces y sombras. Por un lado, es energía, vitalidad, creatividad, alegría, conocimiento y sabiduría. Por otro, es celos, traición, egoísmo y falsedad. Es el color de la contradicción, del poder del sol y también del engaño humano. Un color que nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones más brillantes y también sobre nuestras sombras más ocultas. Y como hemos visto, el color amarillo está lleno de significados que van desde la luz, la sabiduría y la creatividad, hasta las emociones más contradictorias como la envidia o la traición. Es un color que no pasa desapercibido y que, sin duda, tiene un gran poder simbólico en nuestras vidas. Si este video te ayudó a conocer más sobre el significado del color amarillo, te invito a que te suscribas al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Actives la campanita de notificaciones y nos regales un me gusta para seguir compartiendo contigo más contenidos llenos de magia, espiritualidad y conocimiento.